Buenos días, bienvenidos a la segunda sesión del curso de programación en VHDL del Centro de Investigación CIDIATEC. Como se explicó en la clase anterior, el lenguaje de programación VHDL nos permite sintetizar el diseño de circuitos y sistemas digitales sobre un FPGA. En esta sesión vamos a ver los diversos estilos de programación que podemos encontrar en el lenguaje VHDL. En la clase anterior se especificó que VHDL se podía definir en tres grandes bloques. Estos bloques son el estilo flujo de datos, el estilo algorítmico y el estilo estructural. En la presente clase vamos a tocar los temas referentes al estilo flujo de datos, el cual está basado en la asignación concurrente a señal. La asignación concurrente a señal me permite describir todos los circuitos combinacionales digitales. Entonces, con este estilo, yo voy a poder representar todos los circuitos combinacionales. Con el estilo algorítmico, podré implementar sistemas secuenciales, los que están basados con señales de reloj, así como sistemas combinacionales, y con el estilo estructural podré unir, conectar los otros estilos en un solo diseño. Bien, basando nuestro desarrollo de clase en el estilo flujo de datos, vamos a empezar. Tenemos en este estilo flujo de datos tres subdivisiones basadas en asignación concurrente a señal. La asignación concurrente a señal lo que nos permite es que la salida de mi circuito o sistema cambie al valor que procesa este circuito en función del estado inmediato que tengan las entradas de dicho circuito. Así que, basado en la asignación concurrente a señal, tenemos tres subdivisiones. La primera, la asignación concurrente a señal única. Este subestilo en el estilo flujo de datos nos permite implementar la salida de un circuito digital inmediatamente de acuerdo a los valores que tiene la entrada del circuito. Puede ser unos valores, como vimos en el ejemplo anterior, de la compuerta AND. Al valor de la salida C se le asigna el valor de la operación A y B a través de una compuerta AND. O así como una indicación de un valor fijo. A la salida Y se le asigna el siguiente vector de bits, 1, 0, 1, 1, 1. De esta manera tenemos el desarrollo del estilo ACS única. Es así que si recordamos los cursos de diseño digital o circuitos digitales, al momento de realizar el diseño a nivel de compuertas de un circuito o sistema digital con su tabla de verdad y su posterior implementación a funciones booleanas, siendo optimizadas o no con un mapa de Carnot, podemos implementar dicho circuito tan solo con la función booleana. Al implementar este trabajo del diseño con las funciones booleanas, podemos apoyarnos con el uso de las paréntesis para dar prioridad a la operación. Y de esta manera, con el estilo de asignación concurrente a señal única, puedo implementar cualquier circuito o sistema digital combinacional. Y esto es importante. El estilo flujo de datos solo me permite implementar circuitos combinacionales. Como ejemplo de diseño, utilizando la asignación concurrente a señal única, vamos a desarrollar el multiplexor de 2 a 1. Aquí tenemos un multiplexor. Vamos a centrarnos principalmente en la gráfica.
Un multiplexor con dos entradas de un solo bit A y B, con una salida que tiene que ser del mismo tipo de datos que las entradas, y una entrada de selección llamado cell. ¿Qué es lo que hace un multiplexor? En forma explícita, el multiplexor lo que hace es, en el momento en que cell tenga el valor de 0, la salida S va a cargar el valor que tenga la entrada A. Y si en caso contrario cell tiene el valor de 1, la salida S va a cargar el valor que tiene la entrada B, ignorando la otra para ambos casos. Ese es el funcionamiento del multiplexor. Si pasamos su funcionamiento, su descripción a una tabla de verdad, obtenemos la siguiente. Para los valores de las tres entradas A, B y cell y la salida S. Para el valor de A 0 y B 0 con cell 0, analizo todos los valores posibles de este circuito. Uso como base el valor del selector para los trabajos del selector cuando son 0 y cuando son 1. Y luego varío los valores de la entrada, que es lo que me interesa al final como valor de salida. Entonces hago la descripción de todos los valores posibles entre A y B. Entonces de esta manera tenemos que cuando el selector cell es 0, cuando el selector cell es 0, la salida en S debe ser igual al valor que tenga la entrada A. Y podemos ver que son idénticas. Asimismo, cuando cell tenga el valor de 1, la salida S tendrá el valor idéntico a lo que tiene la entrada en B. Una vez tenemos los valores de la salida que describen este circuito, decidimos qué tipo de implementación vamos a utilizar para obtener el valor de la salida S en funciones booleanas. Podemos utilizar el minter, el producto de sumas, la suma de productos, o los maxterm, el producto de sumas. Cuando utilizamos minter, que es básicamente el formato en el que la mayoría hemos trabajado en los circuitos, en los cursos de circuitos, en los cursos de diseño digital, lo que hacemos es analizar los valores para los cuales S se hace 1. Los valores para los cuales S se hace 1. Y una vez visualizados estos valores, analizamos los valores correspondientes para esa salida en 1 de cada una de las entradas. Si el valor de dichas entradas están en su valor normal, en su valor positivo o en su valor negado, que vendría a ser cuando tenemos con A igual a 1, su valor normal de A. Cuando B es 0, estamos trabajando con el valor negado de B. Cuando cell es 0, estamos trabajando con el valor negado de cell. Y posteriormente, una vez ubicados cada uno de los valores de las entradas, la suma total de dichas entradas, lo cual me dará la suma o el valor de S. En forma análoga para las demás entradas que valen 1. Tenemos aquí en la tercera, cuarta, quinta y séptima. Entonces, una vez obtenemos las ecuaciones para cada uno de los valores en los que S hace 1, realizamos una suma total de dichos valores para poder obtener el valor completo de S. De esta manera, reduciendo la expresión en forma directa, no estoy aplicando mapas de Carnot, o mejor dicho, no lo estoy describiendo aquí porque no voy a hacerlo más rápido. Ya conocemos esta ecuación, la ecuación que nos permite, o la función booleana que nos permite describir un multiplexor de dos entradas.
Entonces, esta función booleana, si la leemos con detenimiento, describe en forma análoga lo que acabamos de entender aquí, el funcionamiento en forma de comportamiento del multiplexor. Me dice que S va a obtener el valor de la siguiente función. Cuando cel sea 0, analizamos, cuando cel sea 0, esta expresión hace que cel se convierta en 1. Entonces, A and 1 me da el valor de A. En cambio aquí, con cel 0, hace que la señal de B and 0 se anule y se vuelva 0. De esta manera, al hacer la operación OR de A OR 0, sabemos que se mantiene la señal original de A, porque va a depender del resultado tan solo del valor de A, sea este 1 o 0. De esta manera, con cel 0 obtenemos que la salida tendrá su valor correspondiente a la entrada en A, y en forma análoga para el valor de cel 1 con B. Entonces, con la concurrente señal única podemos describir nuestro multiplexor implementando esta función con el estilo de asignación concurrente a señal única en VHDL. Y lo vamos a hacer inmediatamente. Bien, abrimos el ICE para realizar el diseño en VHDL de nuestra función booleana que describe un multiplexor de 2 entradas de 1 bit, y creamos nuestro archivo. Del ejemplo anterior nos queda el ejemplo 1.1, que fue el que implementamos en el FPGA. Para este caso no voy a implementar directamente estas etapas en FPGA, voy a volver a implementarlo en la cuarta clase, viendo dos etapas en la tercera y cuarta, que en forma integrada me van a dar un proyecto sencillo, el cual será el que vamos a implementar al final del curso. En este momento vamos a centrarnos en lo que es el diseño y la simulación de nuestros diseños. Bien, voy a crear un nuevo archivo. Hace un momento, o en la clase anterior, había creado el archivo 1.1, ejemplo 1.1. Ahora voy a crear un nuevo archivo. Voy a dar clic derecho, New Source, selecciono el VH del módulo para crear un nuevo circuito o sistema de diseño y lo voy a llamar ejemplo 2.2. Voy a dar ejemplo 1.2.1. Estamos en la segunda clase, primer ejemplo. Siguiente. Me indica si deseo especificar entradas y salidas. Por el momento no, yo lo quiero hacer todo dentro del código. E inmediatamente se abre una plantilla de mi diseño. En esta plantilla, como habíamos visto en la clase pasada, tenemos 3 etapas. El package o las bibliotecas. Y entre estas voy a especificar la biblioteca IEEE. La IEEE es el estándar con el que VHDL ha sido nombrado o fue nombrado al momento de su liberación al uso académico, al uso industrial. Y en este caso vamos a utilizar dentro del estándar IEEE, que me provee bibliotecas para el diseño en el lenguaje VHDL, el estándar 1164, el cual me permite especificar el tipo de datos, por ejemplo, que está utilizando el estándar Logic, así como otras operaciones. Entonces, nosotros cuando creamos un nuevo archivo, siempre debemos especificar esta biblioteca como mínimo. Aunque no es indispensable, porque podríamos hacer el diseño y dependiendo del sistema compilador que estemos utilizando, ya infiere el uso de estas bibliotecas, pero lo recomendable es describirlas. Entonces, cuando tengamos cualquier otro compilador sin necesidad de describir la biblioteca, empezamos desde el principio, aunque es redundante ese trabajo. Library,
que especifica una de las bibliotecas que se encuentran aquí, yo indico el nombre IEEE y luego la sentencia o la directiva use o usar. Escribimos la biblioteca de donde vamos a seleccionar uno de los archivos, que en este caso fue la IEEE, y escribiremos el nombre de la biblioteca específica que vamos a utilizar. En este caso, el estándar logic-1164.all que voy a utilizar. Esto indica que voy a utilizar todos los archivos disponibles dentro de él. Y finalizamos con punto y coma. A continuación, especifico la entidad. Como segundo paso, la entidad de mi circuito. Es decir, aquí voy a especificar los nombres del circuito, así como los nombres, modo y tipo de mis entradas y salidas. En este caso, se declara con la directiva entity e indico un nombre. En este caso, el nombre siempre debe ser igual al nombre del archivo con el que se realiza el diseño en VHDL. En este caso, mi entidad se llama ejemplo 21 o eje 21. Eje 21, voy a hacerlo de esa manera. Eje 21 es, aquí dentro describo los pines o las señales de entrada y salida, y al final indico en eje 21, fin de la entidad. En algunos libros, textos o guías es posible que encuentren esta expresión, entity, que es correcta. Sin embargo, en ciertas versiones de VHDL no es compatible esta forma de nombrar la entidad por versión, por tipo por la antigüedad del VHDL. Las más modernas las soportan, pero las versiones antiguas como de las primeras versiones no. Entonces en ese caso lo mejor es dejarlo con eje 21 para evitar conflictos. Y aquí declaro mi circuito. Bien, acá tengo la descripción. Bueno, esto me sirve de referencia, ya que con esto voy a realizar la descripción de la arquitectura, pero aquí hago la descripción de mi entidad. Entonces, siempre que tengamos el diseño, vamos a definir que con esto yo defino mi entidad y con el comportamiento, en base a funciones booleanas o tablas de verdad, yo defino aquí la arquitectura. No siempre es así porque recordemos, tenemos algunas, por lo menos en la parte de arquitectura, ya que el estilo de diseño algorítmico me permite implementar este circuito conociendo su funcionamiento interno, no necesariamente sin necesidad de saber la interpretación o el desarrollo del funcionamiento de este circuito a través de tablas de verdad o funciones booleanas. Bien, entonces tengo que mis entradas serán A, B y C. Para ello utilizo la directiva port y especifico A, B. De esta manera puedo especificar dos entradas a la vez, siempre y cuando tengan el mismo modo, son entradas, y el mismo tipo, standard-logic. En este caso son de un bit. Cell podría haberlo puesto junto con A y B, pero lo voy a dejar separado a pesar que tiene el mismo modo y tipo. Logic, solamente para para hacerlo didáctico esta forma de visualizar y declarar señales. Luego S como en modo out, pero también del tipo standard logic. Este al final no va con punto y coma porque acá el punto y coma ya está asociado, simplemente por una mejor visualización le he separado en otra línea. Ok, y ahora defino la arquitectura. Se le asigna un nombre a la arquitectura, en este caso behave o un diminutivo behavioral, que significa comportamiento, de quién se va a desarrollar esta arquitectura, de la entidad. Es begin o begin para iniciar y fin behave. Aquí dentro vamos a escribir
el comportamiento de nuestro circuito en base a los estilos que conocemos. Bien, en este caso voy a utilizar la asignación de concurrente señal única, asignación concurrente única, el cual me dice que basta con indicar la función booleana correspondiente. En este caso la tengo aquí. Voy a ayudarme de los paréntesis para separar y dar prioridad a las operaciones. Voy a hacer A con una operación AND a la señal negada de cell, not cell. Luego esta expresión tendrá una operación OR con la siguiente, B AND cell. Listo. De esta manera hemos descrito un multiplexor. Voy a verificar que lo que tengo escrito aquí es correcto. Lo que voy a hacer es dar a la función checkSyntax. Sin embargo, previo a esto, y hay que tener cuidado, yo debo especificar que el archivo eje 21 es mi nuevo proyecto que yo voy a verificar, simular, sintetizar. Pero por defecto podemos ver que acá tenemos una simbología en verde. Este indicador muestra qué archivo se encuentra por defecto como archivo de trabajo. Para ello, yo quiero trabajarlo con el eje 2.1. Y vuelvo a repetir, para esto doy clic derecho y selecciono aquí. Poner al top del módulo. Es decir, como archivo principal. Usted desea cambiar, cambiar el estado de este ejemplo con la más alta prioridad en el módulo de diseño, le doy sí. Hecho esto, ya puedo proceder a verificar el código de este ejemplo. Realizo un checkSyntax, corro la aplicación. Este indicador verde me indica, para la redundancia, de que el código está bien escrito, pero no indica, vuelvo a repetir, como en la clase pasada, que el código hace lo que yo estoy diseñando. Para eso se verifica con simulación. Puedo verificar si este circuito es sintetizable, ¿no? Pero primero se hace siempre la simulación. Simulo. Voy a la ficha simulación y aquí tengo el ejemplo 21. Aquí también está el ejemplo anterior, el TextBench, que se creó para el ejemplo 1.1. Para mi ejemplo 2.1 voy a crearle otro TextBench. Clic derecho en el ejemplo 2.1, New Source, y selecciono VHDL TextBench. Aquí escribo, vuelvo a indicar, utilizando un pequeño símbolo texto previo al nombre y luego con el mismo nombre que tiene el ejemplo que voy a simular. Este indicador me permite tener un orden en mis archivos. TextBench-eje21. De esa manera mi asociación va a ser bastante más rápida, más sencilla. Es hacia el ejemplo 2.1, no al eje 1.1. Ahí tenemos varios archivos ya. Entonces yo voy a diseñar mi simulación hacia ese diseño. Doy en siguiente y finalizo. El software me crea la plantilla para la simulación, y en esta parte solamente basta recordar, estamos diseñando circuitos combinacionales, no estamos haciendo secuenciales ni que dependan de una señal asíncrona como el reloj. Si se ve desde el punto de vista síncrono o asíncrono, el reloj en este caso va a ser síncrono. Como es un circuito combinacional que sus salidas solamente responden a los valores de las entradas, para este archivo de simulación vamos a eliminar todas las referencias al reloj que haya, que son estas tres: la variable constante, el proceso para el reloj y dentro del proceso de estímulos la señal de espera de un periodo de 10 veces la señal de reloj. Solamente debemos eliminar esas tres referencias para poder trabajar
ahora a esta plantilla con circuitos combinacionales. Dicho esto, vuelvo a mi ejemplo de diseño y verifico a nivel de simulación en las entradas. ¿Cuáles son mis entradas? A, B y C. Ok. Entonces yo voy a escribir valores para A, B y C. De esta manera voy a verificar que de acuerdo a esas entradas que voy a asignar en un momento, la simulación en trenes de onda debe darme la respuesta correspondiente a la tabla de verdad que estoy implementando. Cuando son circuitos pequeños como los que estamos probando o simulando y diseñando, es idóneo implementar los valores completos que pueden tomar, ya que estamos en una etapa introductoria a lo que es el entendimiento correcto del diseño y simulación en VHDL. Para ello voy a implementar los valores. En este caso, acá tenemos un valor previo, en este caso que es parte del sistema, de la sintaxis del sistema, que es una espera. Esto hace que previo a asignar valores, la señal, el sistema, el circuito, tenga una espera de 100 nanosegundos previo al primer valor que se va a asignar. Luego asigno, puedo elegir el orden que yo desee, pero hay que tener en cuenta de que la asignación que estoy haciendo aquí es secuencial. A A le asigno el valor, como es un bit, puede ser 0 y 1, con apóstrofes simples, con el apóstrofe o comilla simple, le asigno el valor de 0. A B, ahí no hay que olvidarse la forma de asignación en VHDL, le asigno el valor de 0 y C el valor de 0. Ok, eso tenemos para el primer valor. Voy a dar un tiempo de espera para tener un valor constante de estos valores de unos 200 nanosegundos. Tengo que estos tres valores se van a mantener en 0 durante ese tiempo, por lo menos tengo esta afirmación de estos valores en el dominio del tiempo, y luego creo el mismo desarrollo para los otros valores. Para A, para el primer valor, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Puede ser bastante largo en ciertas ocasiones cuando es una tabla de edad bastante larga. Aunque para ello podemos hacer uso de funciones avanzadas como bucles, funciones de repetición, funciones de selección, pero esas sentencias aún todavía no las estamos viendo ni siquiera en la etapa de diseño. Así que por el momento no las voy a utilizar. Vamos a hacer la simulación en forma directa, en forma explícita. Ok, entonces en la segunda parte sería con B en 1, en la tercera con A 1, en la cuarta con A y B en 1. En la siguiente se vuelve a repetir los valores de A y B, pero con C en 1. En forma análoga aquí, con B en 1, C en 1. Faltan tres valores más. Con A en 1, C en 1, con A1, B1 y C en 1. Listo. Aquí este wait me sirve, este wait que no tiene ningún número asignado me hace un stop en la simulación. Caso contrario, la simulación será repetitiva, pero no por bucle, sino por procesos, porque el proceso volverá a ejecutarse en forma completa. ¿Ok? Y entonces, indicados los estímulos de A, B y C en diferentes tiempos, espectros de tiempo, recuerden, esto es secuencial, esto es para los 200 nanosegundos, acumulado con los 200 anteriores sería los 400, 600, 800, no necesariamente tienen que ser constantes, pueden variarlo a 100, pueden variar aquí a 50, pueden variar el tiempo que ustedes deseen, pueden variar las unidades. Verificamos que este test bank, aquí seleccionándolo, recuerden que estamos en la ficha de simulación, si estamos en implementación, el test bank no aparece. En simulación,
y seleccionando el archivo TB, recuerden, TB, seleccionando el archivo TB, porque si seleccionamos este archivo y verificamos la sintaxis, me va a dar errores porque es un archivo de diseño, no es un archivo de simulación. Este check syntax es para archivos de simulación. Verifico, doy clic derecho y corro. Si es que me he olvidado algún punto y coma. Muy bien. En forma análoga que el de implementación, este check syntax me indica que lo que he hecho aquí está bien escrito, pero que no indica eso de que esto va a funcionar o correr correctamente, que la lógica utilizada para el desarrollo de este archivo es correcto. Hay que verificarlo en los trenes de onda. Esperamos un momento mientras se elabora los estímulos, la respuesta de simulación. Voy aquí a esta lupa para poder ajustar todo el tiempo de simulación por defecto que realiza el eSIM en un principio. Lo ajusto a mi ventana en tiempos y tengo mis primeras respuestas. Sin embargo, voy a aumentar una o dos veces más, una y dos, los valores de simulación para verlos. Bueno, no era necesario, bastaba con un segundo, no tanto aquí, el tercero ya fue de más. Y voy a verificarlo. Voy a hacer un zoom aquí. Verifico los valores. Bien. Verifico los tiempos de simulación y los estímulos en las señales A, B y C. Puedo aquí cambiar los colores para hacer más amena la visión. Voy a poner a A una señal rojo, a B una señal celeste, en C una señal en azul, aunque no se nota mucho por lo que el fondo es negro. Y la respuesta a S le voy a poner una señal amarilla. ¿Sí? Bueno, se lo voy a dejar como una señal verde para no tener problemas aquí. Listo. Verificamos las respuestas a nivel de tiempos con los estímulos que hemos hecho. Yo voy a ajustar mis ventanas. Voy a ajustar las ventanas para poder ver las funciones de trenes de onda. Aquí. Listo. Lo voy a maximizar aquí. Y analizo, bueno. En primera instancia tenemos una espera de 100 nanosegundos. De 0 a 100 nanosegundos no se espera ningún estímulo aquí. A menos que lo hayamos puesto antes, por supuesto, ¿no? Luego, a partir de esos 100 nanosegundos se asigna a A, B y C con el valor 0. Aquí A, B y C están con valor 0. Eso lo tenemos seguro. Y tenemos una espera con esos valores hasta los 200 nanosegundos. ¿Por qué? ¿Qué pasa en ese instante en los 200 nanosegundos? Tenemos que A y C se mantienen, pero B cambia de valor. Vamos a examinar de 0 a 100 y luego de 100 a durante 200 nanosegundos, que sería en el tiempo 300. Examinamos aquí en 300. En 300 nanosegundos observamos que A y B se han mantenido constantes, como lo hemos indicado en el estímulo, pero B ha cambiado de estado a 1. Y analizamos la salida, en ese caso, de S se mantiene en 0. Vamos a ver primero los tiempos de estímulos y luego la respuesta del sistema o del circuito. Luego, 200 nanosegundos después, entonces de 300 a 500, cambia el estado de A a 1, de B a 0 y C en 0. Ahí lo tenemos. Posteriormente, 50 nanosegundos después, a los 550, A y B se hacen 1 y C se mantiene en 0. Con esos valores cargados, tenemos 200 nanosegundos más de tiempo. De 550 a 200, 750 nanosegundos. ¿Aquí qué sucede? Que A, B y C se cargan con el valor 0, 0, 1. A ver, aquí lo tengo, sí. A, B, 0, 0 y C en 1. Con el valor de A, B y 0 y C en 1, examinamos que 100 nanosegundos después, 100 nanosegundos después,
el valor cambia de A a 0 con B en 1 y C en 1, que se mantiene. 200 nanosegundos después vuelve a cambiar el valor con A1, B0 y C1, y 200 nanosegundos después se cambia el valor a 1, 1, 1, que eso va a ser durante 200 nanosegundos, es decir, desde 1250 hasta 1450. Sin embargo, al momento de hacer el stop de tiempo aquí en el white hace que la simulación se detenga. La simulación sigue. Lo que se detiene es el estímulo. El estímulo se detiene, pero con los valores anteriormente cargados. Es por eso que aquí continúa A, B1 y C en 1. Bien, examinando esto, ya que lo hemos hecho en orden, podemos ver los valores de S. Los valores de S, voy a poder tratárselo más, más visual aquí, porque aquí ya S se mantiene en 1. Comparándolo con los valores de la tabla de verdad que teníamos. El primer valor con A0, con A y B 0 y C 0 es con S 0. Con A0 y B en 1, C 0. Recuerden que cuando C sea 0, los valores de S serán idénticos a los valores de A, porque el selector me indica de quién voy a obtener mi salida. Entonces, podemos ver para ciertos circuitos la revisión de datos de la salida estado por estado de la tabla de verdad, pero en este caso nos basta con ver el funcionamiento, el comportamiento de mi multiplexor, porque con el valor de cell en 1, como vuelvo a repetir, solamente basta verificar que la señal de salida sea la misma que la señal en A. Y cuando cell es 1, que la señal de salida sea idéntica a la señal de B, que es como lo podemos estar aquí viendo y verificar. De esta manera he comprobado de que este circuito es un multiplexor de 2 a 1. Bien, de esta manera hemos podido simular y diseñar nuestro multiplexor utilizando el estilo flujo de datos de asignación concurrente a señal única. Volviendo a mi diseño de archivo, el ejemplo 2.1, podemos ver que fácilmente cualquier circuito y sistema lo podemos implementar conociendo solo su función booleana. A continuación vamos a ver el siguiente estilo. El estilo con asignación concurrente a señal condicional. Este estilo me permite implementar o diseñar los circuitos y sistemas digitales basándonos en una forma de declaración de las salidas como si fuesen tablas de verdad. Es bastante similar al diseño o a la descripción de nuestro circuito utilizando las tablas de verdad como hicimos para el multiplexor, y en el que para este caso vamos a utilizarlo también para el mismo fin. En la asignación concurrente a señal condicional utilizan dos funciones adicionales, la función when y la función else. La función when, que significa cuando, es muy parecida a utilizar el if del C, o la sentencia de si se cumple, si la condición es verdadera, si se cumple este valor, y el else para indicarme otro caso contrario, o si no se cumple la primera condición. Básicamente lo que hace la sintaxis de la asignación concurrente a señal condicional es lo siguiente: a la salida se le va a asignar el valor 1 cuando la condición, que va a depender del circuito, se cumpla. Si no se cumple, en caso contrario, cargo a la salida la señal o la expresión 2 o el valor 2 cuando la condición 2 se cumple. En caso contrario, podría seguir aquí con una expresión 3, una condición 3,
una expresión 4 o valor 4 con una condición 4. Y así consecutivamente hasta un valor final o expresión n cuando la condición se cumpla. Y en caso contrario, cuando no tenga más condiciones que expresar, indicar un valor final para la señal, un valor fijo, un valor por defecto. Eso es lo que vamos a realizar. Aquí tenemos, por ejemplo, la declaración para una compuerta AND. Y podemos observar que la declaración está desarrollada en función de su comportamiento. Es decir, la compuerta AND tiene dos entradas A y B y una salida C. Lo que me indica esto es que C tendrá el valor de A cuando B sea 1. Esta es una interpretación de la operación AND. C tendrá el valor de A cuando B sea 1. ¿Por qué? Porque 1 AND A hará que la salida dependa exclusivamente de A. Hubiese sido lo mismo si se hubiese tomado desde el punto de vista de B. C sería B cuando A es igual a 1. En caso contrario sería 0, ¿no? Es decir, si A es 1, tendría 1 AND B, lo cual me da como resultado B. Si A es 0, la salida sería 0. Y eso es lo que tenemos aquí. Un desarrollo en función de su comportamiento, porque estamos utilizando unas sentencias de alto nivel, de lenguaje de programación de alto nivel, lo cual lo hace en cierta manera más sencillo, aunque aquí a una compuerta como la AND no lo favoreció mucho, pero sí, por ejemplo, al desarrollo del multiplexor, en el cual me indica con una entrada A, B y cel y una salida Z, me indica Z será igual a cuando el selector sea 0. En caso contrario, ¿cuál es el otro valor del selector? Cuando es 1, será B, que es justamente la expresión que tenemos aquí, la interpretación del multiplexor, sin necesidad de la tabla de verdad. Podemos desarrollar e implementar esto y simular su funcionamiento. Para el diseño de la asignación concurrente a señal condicional, vamos a utilizar el siguiente circuito. Un codificador de números decimal a binario. Lo que hace este codificador es que en sus entradas, es un codificador sin prioridad, por lo tanto, en todo el vector de sus entradas solamente puede haber una señal activa. Y cuando esa señal está activa, dependiendo del orden del pin, voy a obtener su correspondiente valor en código binario. Si en 0 se activa y el resto está desactivado, el código de salida será 0 en binario. 1, tengo el 1, 2, 3, 4, 5, hasta el número 10. Para ello he hecho, hasta el número 9. Para ello he hecho uso de 4 bits de salida. Bien, como es un codificador sin prioridad, no tiene mucha complejidad. Como había mencionado, en este gráfico nos basamos para hacer el diseño de la entidad y con la asignación concurrente a señal podemos hacer la implementación de la arquitectura. En el ejemplo anterior tuvimos que desarrollar las funciones booleanas correspondientes a cada valor de los minterms de la salida y luego hacer la suma correspondiente y la reducción de ser necesario en una función booleana general para la salida. En este caso, y la ventaja principal de utilizar la asignación concurrente a señal condicional es que podemos implementar el funcionamiento de nuestro circuito descrito con los valores de la tabla de verdad. Para ello vamos a diseñar el siguiente circuito. Abro el compilador de Xilinx, creo un nuevo archivo llamado vhdlmodule, que es un tipo vhdlmodule llamado ejemplo clase 2, ejemplo 2. Eje 2.2, doy siguiente, me pregunta si quiere reemplazar, hay uno existente ya, que está en blanco, siguiente, finalizar. Y creo mi archivo. No olvidar que hay que darle clic derecho y ponerlo como al tope del módulo, para que sea este el archivo que se va
a diseñar, que se va a verificar, que se va a sintetizar finalmente. Con la plantilla creada ya procedemos a nuestro diseño. La entidad está definida como lo vemos en el gráfico. Lo hacemos con la directiva port y luego la señal de entrada. En este caso voy a definirlo con el mismo nombre que tiene la tabla de verdad. El nombre de una entrada, valga la redundancia, in, llamada entrada, y una salida out, del tipo out, llamada salida. Entonces, entrada, en modo entrada, en modo int, del tipo standard logic. Pero yo me doy cuenta que aquí mi entrada tiene 10 bits. En este caso voy a hacer una representación de 0,9. Entonces escribo un vector y lo represento en forma decreciente. Puedo hacer la representación en forma creciente también. Sin embargo, yo lo estoy implementando en el formato que normalmente se define a un tipo de memoria, un registro de memoria, que es desde el LSB hasta el MSB, de izquierda a derecha. Por ello la declaración va de esta manera. Si quisiera hacer la declaración en forma creciente, realizo desde 0 a 9. Siempre recordando que la asignación de valores va a intercambiar va a intercambiar el orden. Bien, continúo y ahora salida, que es del tipo out, y que para representar estos 10 números voy a utilizar 4 bits. Con 3 bits no es suficiente porque solamente puede representar hasta el 8, o mejor dicho hasta el 7, es decir 8 valores. Por lo tanto necesito 4 bits, que serían con los índices desde 3 a 0. Ahora definimos la arquitectura, después del begin, con la asignación concurrente condicional. Asignación concurrente señal condicional, ACS condicional. Entonces empezamos, definimos la salida, o llamamos la salida, que se llama salida, y se le asigna el siguiente valor. Se le va a asignar el valor en formato de vector de bits 0000, que vendría a ser el número 0, solo que está representado en binario, ¿no? La salida será ese valor cuando la entrada, la señal entrada, sea el siguiente valor: 0000001. Estamos hablando de 10 bits. Verificamos aquí 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bits, entonces está bien. Ese es el primer caso. El segundo caso es el consecutivo siguiente, ¿no? El siguiente. El siguiente caso es el valor siguiente de la tabla de verdad. En caso contrario, voy a dejarlo en mayúscula. Será 0001 cuando entrada se iguala el siguiente número, 10. En caso contrario, y hago esta misma aplicación para todos los valores en forma consecutiva, siguiendo los valores de la tabla de verdad, por supuesto. Aquí corregimos, else. Realizo una copia para poder hacerlo más rápido. Voy a aumentar el tamaño de la ventana para poder tener una visión mejor. Para todos los valores, solamente voy a modificar el valor correspondiente. El valor correspondiente, es decir, cada uno de los valores posibles en la entrada, continuamos con el siguiente. Y tenemos así hasta este valor. Aquí hay que agregar algo más, pero voy a continuar modificando ahora las entradas. Hay que tener cuidado, las entradas tienen el mismo valor. No, eso no es posible. Solamente pueden tener un solo valor. Perdón, las salidas. Este es el formato de salidas.
los valores correspondientes, consecutivos. Ok, tenemos, a ver, verificamos. Para la entrada aquí tenemos 0, 1, 2, 3, 4. Aquí faltó agregar acá una corrección con los valores. 5, 6, 7, 8, 9 y hasta aquí. Pero verificamos los valores que tenemos en la representación. A ver, aquí ha habido un error. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Los valores de salida aquí tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los valores aquí he tenido un error en la gráfica, porque aquí el valor debería haber sido 0, 1, 0, 0. Está bien correcto. 1, 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta aquí tenemos el valor máximo, no tenemos un valor más, acá este valor está de más, no tenemos un valor de representación 10. Voy a suprimir este valor, sino que no se ha condicionado correctamente el tamaño de la gráfica de las filas, de la fila de entrada con la fila de salida. Eso puede dar algunos errores. Ok, eso puede ser un poco automatizado. Entonces verifico aquí, tengo todas mis salidas y mis entradas definidas. Perfecto. Sin embargo, verificamos, ¿no? Con la entrada 00000001, aquí tengo esta salida. Con esta entrada, tengo esta salida. Con esta nueva entrada, tengo esta otra salida. Y así consecutivamente. Y hay que tener en cuenta las condiciones when y en caso contrario, else. De esta manera puedo tener una condición, dos condiciones, tercera, cuarta, quinta, sexta, sí. Ahora, yo me detuve en esta expresión, en esta representación, ¿por qué? Porque tengo otros valores, porque puedo tener la señal 000111110, pero eso contradice la definición de un codificador sin prioridad. Entonces, para esos valores que están fuera de la definición de cómo funciona este circuito, yo voy a indicar. En caso contrario, ya no se asume un valor fijo de entrada, ¿no? En caso contrario, solamente se da un valor de salida final, un valor por defecto. La salida será, por ejemplo, yo lo voy a cargar de alta impedancia, Z, nada más. Le voy a dar un valor final. Pueden ser 0, 0, ceros, pero hay que tener cuidado, se puede confundir con la entrada 0 de aquí. Entonces un valor que no esté ni en el otro gráfico, o podría haber sido bien 1, 1, 1 y 1, porque no está representado tampoco este número. Recordemos que acá tenemos solamente de 0 a 9. ¿Ok? Es similar, es una representación. El punto es que la salida sea diferente de las cualquiera que hayamos registrado, porque este codificador sin prioridad no puede tener con varias entradas diferentes, con entradas diferentes, una misma salida. ¿Ok? Entonces lo definimos. Y eso es todo, porque básicamente lo que hemos hecho aquí es utilizar el lenguaje VHL, en este caso el ACS, el asignación concurrente de señal, interpretando la tabla de verdad de descripción de este circuito codificador de decimal a binario. Y lo que ahora vamos a proceder es a verificar en simulación si es cierto que este código realiza esta operación. Verificamos el archivo, le doy un check syntax. No olviden poner como top del módulo el archivo que vamos a verificar. Y ahora voy a simular. A continuación vamos a realizar la simulación del diseño. Para ello vamos a la etapa de simulación
y creamos un nuevo archivo testbench. En este caso le agregamos los índices tb, ejemplo de la clase 2, ejemplo 2, siguiente, seleccionamos el ejemplo 2 y finalizamos. Esperamos a que se cree el archivo y procedemos con la simulación. Bueno, con la creación de estímulos. Recordemos que como estamos haciendo un circuito combinacional, debemos eliminar las referencias al reloj. Recuerden que por defecto el software ICE crea un archivo de simulación de testbench basado para circuitos secuenciales. Eliminamos la segunda referencia del reloj y luego la tercera, que vendría a ser dentro del proceso de estímulos. Dejamos las dos señales aquí y procedemos con la creación de estímulos. La creación de estímulos se basarán en crear valores de nuestra tabla de verdad, como ya habíamos mencionado. Para ello voy a apoyarme aquí de este código inicial de entrada y voy a indicar a entrada le voy a asignar el siguiente valor. Ok, verifico y que espere con ese valor cargado durante 150, voy a dejarlo algo más sencillo, 200 nanosegundos. 200 nanosegundos. Entonces, en forma análoga voy a hacer esta aplicación para cada uno de los valores que conocemos. A ver, vamos a dar un poco de orden. Y vamos modificando los valores. Modifico aquí. Modifico aquí. Y modifico aquí. Continuamos. Cambio los valores por valores de entrada conocidos. En este caso faltan dos representaciones más. Verifico aquí. Con este sería el 9. Y agrego algunos, lo ideal sería probar con todos los valores posibles, es decir, todas las combinaciones que me pueden dar los 10 bits. Es decir, ¿cuántos valores puede tomar cada bit? Dos valores. ¿Cuántos bits tenemos? 1024. Es decir, que tengo 1024 posibilidades, es elevar 2 a la cantidad de bits, 2 a la 10. 1024 posibilidades de expresión. No voy a poder hacer todas porque nos demoraríamos demasiado. Lo ideal para eso, como repito, es utilizar bucles de repetición dentro de estas funciones, pero todavía no estamos viendo ese apartado. Ok, 3 valores adicionales que no corresponden a las entradas, que por lo tanto deberían darnos el valor que indicamos aquí, alta impedancia, ¿no? ZZ. Bien, una vez puesto estos valores de entrada, verificamos nuestro código de pruebas, nuestro testbench. Este es el testbench del ejemplo 2. Verifico su sintaxis, si es que esto está bien escrito. Ok, está bien escrito, no hay ningún problema. Y luego doy a simulación. Simular. Corro la aplicación. Carga el sistema, el software eSIM con el primer tiempo de simulación en 1 microsegundo, por si acaso le doy 2 veces más, y luego ajusto la vista, ¿ok? Y verifico. En un primer instante podemos ver que el valor de entrada 0000, que son los 100 primeros nanosegundos, me da un valor Z, una alta impedancia en las 4 líneas, ¿no? Es un valor de alta impedancia, un Z, que junto con el 0 y 1, recordar, en el tipo de datos Standard Logic son los únicos que son implementables, que pueden ir a un circuito. No puedo hacer eso mismo con los otros valores del Standard Logic, con el X desconocido o con los valores con valor no asignado. Hay que tener cuidado con eso porque solamente son para simulación. Procedemos, ¿no? Entonces con el primer bit, con el bit menos significativo en 0, el valor del resultado es 0. Voy a cambiar aquí, le doy clic derecho y aparte de las opciones de color, cuando está disponible, puedo cambiar el tipo de representación en mi trenes de onda. Cuando tengo vectores de bits, puedo hacer que estos bits se representen como números binarios, que es el valor por defecto, número hexadecimal, número decimal sin signo, número decimal signado,
octal o su código en representación en ASCII. Dependiendo de la aplicación que voy a utilizar o que voy a simular, utilizo alguna de estas representaciones. Por ejemplo, para comunicaciones seriales ha sido bastante útil utilizar el ASCII para verificar el tipo de datos de salida que mandé para verificar qué tipo de datos estaba enviando. O números o aritméticos, cuando implementamos circuitos aritméticos con números enteros positivos y negativos, para la redundancia, con números enteros, utilizar el número de representación de números signados, ¿no? Desde los negativos, el cero y positivos. En este caso me interesa solamente los decimales sin signo. De esta manera, y cambiando el color de referencia de la salida por un valor rojo, verifico que para el valor 0 en la entrada tengo el 0. Para el valor 1 en la entrada tengo 1. Para el valor 2 tengo 2, 3 y así consecutivamente 4, 5, 6, 7 hasta el 9, 8, 9 y podemos ver aquí que el valor voy a dejar el color de nuevo como estaba, blanco. Cuando el valor aquí es diferente a los que ya se han asignado previamente, recordad que sin prioridad estos valores no están definidos, no pueden haber más de una señal activa en un codificador de por prioridad, hemos cargado que se aparezca el valor de alta impedancia o Z. Entonces de esta manera hemos verificado nuestro circuito, pero lo real es que verifiquemos con los valores completos, es decir, con los otros números que completan las 1024 representaciones de estos números de 10 bits. Así me aseguro de que este circuito cumple con su cometido, verificando todos los valores posibles. Y esa es la motivación de la simulación. Y para ello también hay que tener cuidado cuando agregamos o hacemos los estímulos de las entradas. En mi opinión, se puede decir que para el diseño y la simulación en VHDL es un 50% del trabajo. 50% del diseño y 50% en simulación. Si no se realiza un buen diseño de simulación, me refiero al test bench, no se puede verificar correctamente si el circuito que he diseñado va a funcionar de la manera que espero. Entonces siempre hay que tener cuidado con eso. Una vez comprobado este diseño, haber verificado que el circuito funciona correctamente en base a su diseño, su especificación, la función booleana o la función de transferencia, procedemos a su implementación. En este caso voy a continuar con la explicación del tercer y último estilo del estilo flujo de datos. El tercer y último estilo es el estilo asignación de concurrente a señal, es decir, estamos trabajando todavía con circuitos combinacionales selectivo. El selectivo es muy parecido a la asignación concurrente a señal condicional. La característica principal del ACS selectivo es que utiliza una señal de referencia como el principal elemento para indicar la entrada. En este caso no está tan difuso de indicar el valor de entrada y salida como hemos hecho en el condicional, porque está todo en una sola expresión, sino que aquí divide todo en dos expresiones. Una expresión que indica la variable que se va a analizar su valor de entrada y luego la señal que va a recibir el valor correspondiente a esa variable. Aquí tenemos su sintaxis y utilizamos dos nuevos valores, dos nuevas funciones en VHDL, dos nuevas palabras reservadas, el with o con y el select. Lo que hace estas dos expresiones es lo siguiente: con la expresión seleccionada es básicamente una oración para indicar un comportamiento. Con la expresión seleccionada, la expresión podría ser la entrada, con la entrada seleccionada, la salida tendrá
este valor, expresión 1, cuando hace referencia a la oración principal, esta expresión tenga el valor 1. Entonces, luego, a diferencia del condicional, que para indicar una nueva expresión se utiliza la función o la directiva else, nosotros diferenciamos con una señal de coma, con el símbolo de coma, para indicar una nueva expresión y procedemos en forma análoga. La lectura viene a ser la señal de salida, será el valor o expresión 2 cuando la señal seleccionada tenga el valor 2. La expresión, la salida será 3 cuando la expresión seleccionada tenga el valor 3. Y de esa manera en forma consecutiva. Para tener una forma bastante visual y concisa del funcionamiento de este estilo, voy a utilizar la misma aplicación del codificador. ¿Por qué? Porque esta asignación concurrente de señal selectiva también me permite hacer una implementación en forma de tabla de verdad. Solo que aquí está más orientada a utilizar una señal de referencia como selector. Es muy parecido a utilizar un multiplexor para definir otras expresiones. Entonces, volviendo a codificador y comparándolo con el código de la sintaxis de la asignación concurrente a señal selectiva, tenemos en este caso la expresión variante, la que va a dar respuesta a mi circuito va a ser la entrada. Nuestro código sería with entrada select, porque entrada va a proveer los datos, salida será o se le asignará el valor de expresión 1, en este caso 0 en binario de 4 bits, cuando hace referencia a la señal de entrada sea valor 1, en este caso el valor 00001, coma, será la salida expresión 2, en este caso el 1 en binario de 4 bits, cuando la entrada sea 2, aquí tenemos la segunda expresión. Y en forma análoga desarrollamos hasta que llegamos a la última expresión. Y en forma análoga con la asignación concurrente de señal condicional, podemos definir una expresión fija para los otros valores que no estamos definiendo. Aquí podemos tener expresión n, como podría haber sido la implementación de los z que hicimos, de lo alta impedancia y las señales z, cuando others, otros valores. Esto también es una palabra reservada en VHDL, es una función que indica para el resto. Expresión n when others, punto y coma, y acaba la sintaxis. Voy a crear un nuevo código para su posterior simulación. Teníamos la simulación anterior, vuelvo a implementación, creo un nuevo archivo, un VHDL module, ejemplo, clase 2, ejemplo 3, siguiente y finalizar. Me baso de nuevo en el circuito que tengo aquí, port, hago la misma aplicación, entrada, es un standard logic, vector, de 10 bits, en este caso con los índices desde 9 a 0, una salida con el modo out del tipo standard-logic-vector con 4 bits con el índice desde 3 a 0. Listo. Y defino su arquitectura. Para este caso voy a utilizar la asignación selectiva. Baso mi código en el algoritmo y definimos, a ver, con
La expresión de entrada, ¿quién es? Es pues justamente la señal de entrada. Con entrada seleccionada, salida será, la salida será en binario 0, cuando hace referencia a entrada, cuando esa entrada sea, ya lo teníamos, estos valores ya teníamos hechos representados en el modo selectivo, en el estilo selectivo, de 10 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coma. Hago un espacio aquí para poder tener un orden. Y continúo, ¿no? Para el siguiente valor, la salida será 1, cuando la entrada representa el número decimal 1. Coma. La entrada será 2, cuando la salida será 2, perdón, cuando la entrada representa el número 2 en decimal, ¿no? A través del bit correspondiente. Y hago esta operación en forma análoga para el resto de valores. Completamos. Esto es un poco más trabajo mecánico. Terminamos aquí. A ver, una más. Una señal más. Agregamos el 0 aquí. Ahora modificamos los valores de salida con los valores correspondientes. En este caso sería acá, con el valor 8 y 9. Listo. Todos los valores correspondientes. A ver, tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Los valores con uno de un solo bit correspondiente. Y asignamos, como indica aquí, en la última expresión, a esta parte hay que ser cuidadosos. Tenemos otros valores que podrían tener la entrada, ¿no? Pero por definición de mi circuito, ya no voy a especificar otras salidas con cualquier otro valor. Es decir, con cualquier otro valor de entrada, ya no voy a mover mis salidas. Mis salidas son únicas para cada valor de entrada que ya declaré. Entonces, para ello voy a decir que mis salidas serán, como en el caso de la condicional, de la selectiva, perdón, serán alta impedancia cuando la entrada tenga otros valores. De esa manera termino mi asignación con la asignación concurrente señal selectiva. Verifico el código, lo pongo como topmodel, el ejemplo 23, y verifico si este código está bien escrito, lo cual, vuelvo a repetir, no implica que ese código hace lo que estamos diseñando. Para ello hay que crear el archivo de simulación, hay que simular el archivo. Creo un nuevo archivo, new source, VHDL testbench, el índice, ejemplo clase 2, ejemplo 3, lo relaciono con el ejemplo 23, doy siguiente, finalizo. Ok, como es un circuito combinacional, no olvidemos eliminar las referencias al reloj, el constant, el proceso de reloj, y en el proceso de estímulos borramos la señal de reloj aquí. Listo. Entonces realizo una simulación. Como es el mismo archivo y como es el mismo, circuito y es el mismo tipo de entrada, voy a utilizar la definición de entradas que ya tenía hecha para este circuito. Como es el mismo circuito, la definición de entradas no cambia. Yo puedo aprovechar los estímulos de otro diseño, de otro testbench del mismo diseño, para probar mi código, el mismo circuito que está en otro código o con otro tipo de declaración. Ahí podemos aprovechar las entradas, los valores. Ok, entonces doy verificar, ¿no? Verifico si este código está bien escrito del testbench. Está bien. Y le doy simular. Acá tengo la simulación anterior. Hay que tener cuidado. Normalmente no da problemas porque vuelve a abrir otra ventana del simulador. Estas ventanas
permite múltiples instancias, es decir, varias ventanas, pero para no sobrecargar al computador, de preferencia lo cierro. Si deseo cerrar, no voy a guardar en este caso la configuración del modo de los estímulos. Yo puedo guardar las simulaciones que he hecho, los cambios, los valores, todas las modificaciones que he hecho, las puedo guardar para luego mostrarlos, ¿no?, en los resultados de mi simulación del circuito, pero como es un circuito bastante básico, yo en este momento no lo voy a almacenar. Listo, y simulo. Recuerden, vamos a simular el archivo con índice testbench, no el archivo de unidad, el Unity under test, la unidad bajo pruebas, sino el archivo principal testbench. Hay que tener cuidado, si no nos van a salir errores en la simulación. Le doy correr, esperamos. Voy a dar el mismo 2 veces el tiempo de 1 microsegundo y ajustamos de nuevo los valores, ¿no? Y obtenemos un valor, no por no decir idéntico, similar al archivo que tuvimos en su momento, con un valor 0 que no está definido. Tengo una alta impedancia, puede haber sido cualquier otro código, 111, que no esté definido ya en las entradas, perdón, en las salidas que hemos declarado. No pueden repetirse. Luego, a una entrada 1, mi salida en 0, en la entrada en el bit 0, la salida en 0, la entrada en el bit 1, la salida en 1, la entrada en el bit 2, la salida en 2, y así en forma consecutiva hasta el bit 9. Luego tenemos otros 3 códigos diferentes, y vemos cómo la señal o el circuito cambia su valor correspondiente a esos códigos, en este caso que no están definidos. Entonces, de esa manera hemos comprobado los 3 estilos de diseño del VHDL en estilo flujo de datos, que están desarrollados en la asignación concurrente a señal. Recordar, la asignación concurrente a señal me indica que la salida del circuito sistema va a responder inmediatamente a los valores que tenga la entrada. Y justamente este tipo de asignación concurrente a señal o este tipo de declaración de estilo me permite implementar, diseñar, simular los circuitos o sistemas combinacionales. En la siguiente clase, la sesión 3, vamos a ver el diseño con la sentencia o el estilo, perdón, con el estilo secuencial. Este nos va a permitir implementar circuitos o sistemas secuenciales que están basados con señales asíncronas y síncronas, en este caso los más conocidos con señales de reloj. Pero también me permite implementar circuitos combinacionales, aunque nos vamos a centrar en los primeros. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase.